Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Escena del Crimen. Hoy vamos a irnos un tanto hacia atrás porque son como 23 años, casi 23 años, al inicio de esta historia y tiene que ver con por el azar o la fortuna su destino, ¿verdad? Entonces está esa arista también y después está el foco de nuestra historia que tiene que ver con el desenlace y la decisión de una de estas dos partes, de estos dos protagonistas principales, de terminar con aquello y de la peor forma, de una manera muy violenta. Esta es la historia de Mariján Pisis, una de las protagonistas, o visto del otro lado, de un hombre que por infortuna tuvo que recurrir a una mujer de estas mentalistas para intentar resolver una distancia que se comenzó a generar con su exmujer en ese entonces, ¿verdad? O con su pareja, para intentar que esta de alguna u otra manera logre unirlos de nuevo. Sin demasiado entrar en detalles, vamos a presentarles a nuestros protagonistas de esta noche, de esta nueva historia aquí en Escena del Crimen. Y arrancamos por la primera de ellas, que tiene que ver con Isabel García Calle, que es Mariján Pisis, el nombre artístico, por decirlo así, de ella. 26 años, esta mujer de nacionalidad peruana, en aquel entonces 26 años. Su profesión u oficio en ese momento, mentalista, así se describía. Tenía su oficina y también domicilio en el mismo sitio, Barrio Nazaret de la capital. Ella es la víctima. El autor en esta historia es Mario Martínez Ocampos, de 34 años, paraguayo él, de profesión estudiante, domiciliado en el barrio Santa Rosa, de la ciudad de Lambaré. Y comenzamos con la historia, porque esto nos lleva al 11 de septiembre del año 2000. Y fíjense, verán la fecha, 11 de septiembre del año 2000, algo que en el mundo queda ese grabado, digamos, impregnado en nosotros, porque es una fecha totalmente ¿Qué pasó? 11 de septiembre del año 2000. Eran puntualmente las 18 horas cuando Mario Martínez Ocampos cruzó la puerta del edificio sobre la avenida Médicos del Chaco. A pocos metros de la avenida Fernando de la Mora, subió las escaleras hasta el segundo piso e ingresó al departamento 8, como en muchas otras ocasiones, para visitar a su consejera espiritual Isabel García Calle, aunque en esta ocasión no era precisamente para pedir su ayuda. Mario, de 34 años, tenía en una mano un revólver
y en la otra cargaba una botella envuelta con un plástico. Estaba decidido a lo peor. Llegó hasta el punto de no retorno con rabia y dolor. Con un apresurado paso entró a la oficina de Isabel García Calle y ante la mirada estupefacta de la secretaria de Nacionalidad Peruana, María Amelia Lesme Benítez, entró a la lúgubre habitación. Al escuchar el primer grito de auxilio de su jefa, la empleada asomó la mirada hacia el interior de la pieza y al ver el arma de Mario, fue cuesta abajo en las escaleras. Salió corriendo de la oficina para pedir ayuda. Mario Martínez estaba completamente fuera de sí. La furia le había cegado la razón y apuntando directo al corazón de la espiritista, también de nacionalidad peruana, la obligó a beber sorbos del líquido que llevaba en la botella. El contenido era combustible. Cuando Isabel sorbió aquellos tragos, Mario le sacó la botella de la mano y arrojó sobre sus cabellos un poco más. Luego sobre su cuerpo lo que quedaba. Encendió una chispa y le lanzó encima. Enseguida las llamas nacieron y se expandió a través de las velas que Isabel tenía en la mesa. Los gritos ensordecedores de la mujer fueron escuchados por todo el barrio y ni Amelia pudo llegar a tiempo para poder salvar a su jefa. El fuego fue avanzando rápidamente. Amelia la encontró a Mariján envuelta en llamas. Los bomberos llegaron poco después, sofocaron la habitación, rescataron a la mujer y luego la llevaron al hospital del quemado y del cáncer. La situación era de alguna u otra manera desesperante porque esta mujer no falleció en ese momento, producto evidentemente de un evento tan traumático como que alguien le prenda fuego. Aparte de lo que se vivió mediante el testimonio, lo poco que había aportado la secretaria en esos primeros minutos de todo, que ya vamos a profundizar más adelante, que era la ingesta de la sustancia incendiaria, estaba el hecho de que ella continuaba con vida. La tenían de alguna u otra manera contenida con signos vitales bastante débiles en un hospital especializado. En aquel momento estaba en otro sitio, en otra ciudad, por cierto, pero la tenían bajo cuidados intensivos a Mariján Pisis. De cierta manera ella peleó por su vida, pese a todo lo que había sucedido en ese momento, pese a los severos daños que había recibido, por el contacto con el fuego, las partes de su cuerpo que quedaron con quemaduras de tercer grado y evidentemente la inhalación de mucho humo producto de ese incendio prolongado, el contacto directo con ese incendio al que estuvo sometida por largos minutos. 16 días de agonía. Esta es la segunda parte de la historia. «16 días de agonía». Mariján Pisis intentó salvarse del fuego. Mientras las llamas quemaban su piel, corrió hacia el baño. Se colocó bajo la ducha para intentar aplacar el fuego. Cuando Amelia Lesme llegó de nuevo con un grupo de vecinos, intentaron auxiliarla hasta una clínica cercana llamada Del Sol. Desde ahí la llevaron al entonces Hospital de Emergencias Médicas y luego hasta el Hospital del Cáncer y del Quemado. Isabel García, ya en ese hospital, le dijo a sus familiares que Mario ingresó a la oficina como un día cualquiera y rápidamente la obligó a beber ese combustible. De estar totalmente en agonía, de tanto sufrimiento, porque ha sido quemada casi el 70% de su cuerpo físico y también totalmente sus órganos vitales, especialmente los pulmones, han sido también totalmente dañadas porque este sujeto en acto criminal ha hecho ingerir realmente nafta, ¿no? Y encima ha aspirado el humo que es realmente, ¿no? Y eso le ha afectado bastante.
Le hizo beber primeramente nafta, después le roció y posteriormente le encendió fuego, ¿no? Así es, efectivamente. Primeramente le amenazó con un arma, ¿no? Pistola, le puso y le tapó la boca. Me parece que este tipo hasta podría creer de que, claro, él le dice que es cliente, pero este tipo ha sido ya, parece que ha ido con esa mentalidad, no sé, no se explica uno de que ha ido con esa ya premeditado y realmente cometer el acto criminal. Porque lo que ha hecho ella realmente es algo que no tiene, es una monstruosidad, que no se explica uno, y ese tipo es peligroso para la sociedad. Mariján Pisis pasó ahí 2 semanas en un profundo estado de coma. La vida se le fue el 27 de septiembre. Medida que hablan, vamos a profundizar en torno a las lesiones que recibió el cuerpo de Mariján producto de esa acción violenta que tuvo el autor de este hecho. Las lesiones externas primeramente y luego las internas que acabaron con la vida de Isabel García Calle. Ella fue atacada de la siguiente manera. Primero, a consumir el combustible, que aparentemente fue nafta, por parte de Mario Martínez Ocampos. El líquido produjo ya de forma directa y de primera mano graves daños a nivel interno, generando una falla multiorgánica. Y esto fue lo que le llevó en esos 16 días a un final irreversible para los médicos. Además de las lesiones, estas lesiones internas, también sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en casi todo el cuerpo, pese a este gran esfuerzo que hicieron los médicos en tratar de contener estas fallas multiorgánicas o mantener sus signos vitales estables. No hubo caso, el cuadro era extremadamente delicado y no pudo, pese al esfuerzo que hacía ella, porque esto también fue descrito por los médicos en su momento, no hubo caso y falleció después de 2 semanas. ¿Qué ocurriría después? Porque a Mario lo vio la secretaria cuando entró, él preguntó por Mariján, entonces había una testigo principal en todo esto y él ya de alguna u otra manera era perfilado por la policía, es decir, lo estaban buscando, lo iban a capturar más adelante. Todo eso vamos a contarles a la vuelta de esta primera pausa en Escena del Crimen. Hoy el relato de la historia de un pirómano, un hombre que buscaba revertir su historia personal, una ruptura con su pareja, un mal rato económico que estaba pasando y todo lo negativo en su vida con el azar, lo místico que le podía traer esta mentalista, que no le traía evidentemente los resultados que él esperaba y decidió ponerle fin a su vida. Pausa y ya volvemos con un capítulo más de Escena del Crimen. Continuamos con la historia de Mariján Pisis y Mario, una historia que podríamos decir hoy se centra en ellos dos, pero evidentemente tiene una tercera protagonista, una actriz de reparto en todo esto y tiene o apunta a la pareja de Mario. Y ahí vamos a centrar nuestra atención en este momento, porque para que exista el desenlace o la motivación de él para matar a Mariján, tenemos que explicarles qué es lo que ocurrió o ese proceso que hubo para que él llegue a esta determinación. Y tiene que ver primeramente con, por un aspecto, como les decía al principio, una de las aristas o aspectos de su vida era lo financiero, su suerte económica, y era no muy buena. Evidentemente él como vendedor de calle no tenía buenos días, entonces eso no le resultaba en lo que él esperaba y seguramente eso de alguna manera también desembocó en esos malos ratos con su pareja. Luego hubo una decisión muy fuerte que tuvieron que tomar ellos dos y eso generó una distancia entre ambos. Y aquella frase que es muy longeva en la vida del ser humano, que las distancias no son sostenibles en una relación, aparentemente tuvo su efecto también en ellos. Fue así como comenzó esta historia entre Mariján y Mario.
Esta es la separación irreversible que aparentemente comenzó a gestarse ya tiempo antes, para después dar paso al desenlace entre esta mentalista y su homicida. La separación. Mario Martínez vivía como cualquier otro hombre felizmente concubinado. Había formado una familia con una joven. A ambos la vida les regaló 2 hermosos hijos. Aunque los días se presentaban difíciles, llevaban una vida precaria con el sudor de la frente. Recorría las calles para vender sus productos. Su trabajo honesto le recompensaba el esfuerzo con pan para llevar a la casa todos los días. Pese a su esfuerzo por sacar adelante a la familia, la situación económica era cada vez más dura. El miedo de ver a sus hijos pasar hambre obligó a la pareja a dar un temible paso: separarse para asegurar la subsistencia de los niños. A mediados de la década de los 90, Mario despidió a su concubina en la terminal de ómnibus de Asunción. La mujer partió a Buenos Aires en el año 96 en busca de un mejor pasar para la familia. Ahí aseguró un trabajo como empleada doméstica. Durante los siguientes años, pasaría 6 meses en la capital argentina y luego otros 6 meses en nuestro país, donde Mario Martínez siguió trabajando como vendedor ambulante. Todo parecía estar bien entre ambos, con la ilusión de convertirse en profesional y traer de vuelta a su concubina. Empezó a transitar los primeros años de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Asunción. Cursaba el 3er año, cuando se dio cuenta que la relación con la madre de sus hijos era cada día más distante, pese a que ella regresaba cada cierto tiempo. Su mujer estaba cambiada. Para él, ya no era la misma de antes y sentía que era cada vez más difícil adaptarse a los meses que pasaba en el país. Mientras él comenzaba a desesperarse, la mujer se alejaba cada vez más, lo que le hizo creer que su esposa tenía a otro hombre en su vida. Angustiado, cayó en una profunda depresión. No entendía cómo la distancia había matado el amor que había entre ellos. Fue a partir de ahí que una idea empezó a rondar su cabeza. Al pasar todos los días frente a un local de una espiritista sobre la avenida Médicos del Chaco. Cada mañana, desde el colectivo veía un cartel que anunciaba los servicios de una parapsicóloga y se imaginaba que la solución podía darle ella. Quería recuperar a su mujer. Le dicen a eso, que no permite que él vuelva con su pareja y que esa distancia, que no era mucha, hoy día o en ese momento sea superior a la que él esperaba. Entonces ahí es donde le dice ella que tiene que, 2 cosas tiene que hacer. Una, pagar un monto que en ese entonces era altísimo, y lo otro, hacer algo que iba en contra de la religión que él profesaba. Acudir a alguien que evidentemente él, dentro de sus
una mentira. Creyó a partir de ahí de que Mariján le estaba engañando. Y a partir de ese momento es donde la cuestión se empieza a poner fea para los dos. El último trabajo. La primera vez que Mario Martínez Ocampos decidió bajar de aquel bus e ingresar a la oficina, llegó con muchas dudas, pero el miedo no fue tan fuerte como su desesperación. Consultó con una secretaria sobre algún turno disponible y pagó unos 20.000 guaraníes en la época para la primera consulta. Esperó su turno y cuando entró a la habitación de Isabel García, esto le generó una sensación extraña. Parecía llena de magia por las velas, pero el cuarto a oscuras también le generó un irracional temor, tal vez a lo desconocido. El esotérico ambiente era más estremecedor por los objetos que tenía Mariján en la sala. Todos estaban alrededor de la mesa, donde ambos estarían sentados. Mario suspiró y empezó la conversación que le llenó de ilusiones por recuperar al amor de su vida. En el primer encuentro, Mariján no le dio más que palabras y consejos que le dieron una sensación de alivio y tranquilidad. Al sentir que alguien lo escuchaba, Mario sintió que podía hablar tranquilamente de su dolor. Mariján Pisis oró con él y las siguientes citas, Mario ni siquiera tuvo que pedir una cita previa. Directamente entraba al consultorio donde estaba Mariján. Ella le entregaba algunos líquidos para hacerse baños que ella misma los preparaba. Esa mezcla lo utilizaba en su casa, pero la depresión no cesaba y su concubina estaba cada vez más distante. Un día Mariján Pisis le ofreció un trabajo, pero Mario era católico apostólico romano y no aceptó la propuesta, por cual tenía que pagar además una suma impensable para él, 1.500.000 guaraníes, alegando que estaba empallenado y que ella debía hacerle una limpieza espiritual. En la siguiente sesión participó otro hombre que también intentó convencerlo de que debía hacerse el trabajo para salir de ese embrujo, pero Mario no aceptó. Fue allí que decidió vengarse de la mujer, exacerbado, dispuesto a cometer una locura. En la investigación, evidentemente, que la composición de una testigo hacía que la policía tenga el trabajo de alguna u otra manera más fácil. Mario posteriormente se rehusaría a reconocer lo que ocurrió y ustedes van a conocer más adelante también qué pretexto él iba a dar con respecto a todo lo que ocurrió. Habían elementos que evidentemente apuntaban como el único autor a él. Imagínense, era el año 2000. La investigación era diferente a lo que hoy se acostumbra, 23 años más adelante, en la manera, la tarea en que la policía hace las cosas. No obstante, hay cuestiones que no cambiaron mucho, como recurrir a fuentes, etcétera, buscar a testigos, aparte de la secretaria, digo, e ir cotejando eso de manera a establecer quién era el único sospechoso, que quizás la motivación, tener a una sola persona en ese único horario, facilitó un tanto la labor policial. No había demasiado donde rebuscarse. Finalmente la policía tenía un perfil, un identikit a quién buscar y dónde tenían que hacerlo. Así fue como los agentes de homicidios comenzaron su labor para atrapar a Mario y finalmente tener al autor de este hecho bajo arresto. Ojo, dentro de esta primera parte de la investigación, Mario todavía no estaba sujeto al cargo de homicidio. La investigación. El testimonio de Isabel García, agonizante, camino al hospital, fue clave en la investigación del caso.
ella misma reconoció a su atacante y dijo a sus parientes quién lo hizo. También la secretaria Amelia pudo reconocer al cliente, a quien todos llamaron el pirómano. El caso quedó en manos del fiscal Raúl González. Él empezó las investigaciones del caso y tomó declaración a los testigos. No tardó mucho en identificar al criminal. Sin embargo, Mario Martínez Ocampos estuvo prófugo durante 14 largos días. El 25 de septiembre se presentó alegando que se enteró repentinamente que pesaba sobre él una orden de captura. Mario Martínez llegó hasta una sede policial donde informó que era sospechoso del ataque contra Isabel García Calle. Y los policías, a su vez, comunicaron al fiscal. El abogado ordenó que ahí mismo sea detenido. Cuando se presentó ante el agente fiscal González, Mario Martínez dijo que acudía a la mentalista para que su esposa vuelva con él y que tuvo que vender todo lo que tenía para pagar los servicios de la parapsicóloga. Sin embargo, nunca volvió con su esposa. Mario negó rotundamente haber asesinado a Isabel. Mario dijo que era inocente y pidió mantener su libertad porque tenía 2 hijos esperándole en la casa. Pese a su versión, quedó detenido y fue imputado por tentativa de homicidio. Al día siguiente, el juez Alcides Corbeta lo escuchó en el juzgado, pero tampoco lo convenció. Ordenó su prisión en la cárcel. Desde ese entonces, cumplió la prisión preventiva en la cárcel de varones del barrio Tacumbú en Asunción. Ya en esa penitenciaría, se enteró sobre el fallecimiento de Mariján. Un año después, la cuestión tuvo, digamos, su arribo a un proceso ya en cuanto a la justicia, a un tribunal. Finalmente, tras las audiencias, la acusación, Mario supo cuál iba a ser su destino final, pese a que él en innumerables veces sostenía su inocencia, que se trató tan solo de ir a asustarla a Mariján, de manera que se dé cuenta ella de las mentiras, de la estafa que le había hecho, porque le prometió cambiar, revertir esa situación que había de desamor con su pareja y no lo logró. Esto evidentemente no era convincente desde ningún punto de vista. En lo penal, la acción que él tuvo es tomada como totalmente deliberada, y si ella no fallecía, iba a ser de alguna u otra manera calificada como intento de homicidio, con lesión grave quizás, ¿verdad? Por la manera en que ella podría haber quedado con esas condiciones que les había comentado. Claro, la realidad fue otra. Ella pereció después de 16 días y esto hace que evidentemente los cargos sean superiores. Así fue que un fiscal lo lleva a tribunales en el año 2001. Muy poco tiempo es lo que se tardó en torno a la investigación por los elementos que le había comentado anteriormente. No era demasiado lo que la policía tenía que investigar. Había una testigo ocular que prácticamente vio todo lo que ocurrió. La oficina no era muy grande, no se necesitaba prácticamente una cámara de circuito cerrado, porque ella, al dar ese testimonio más los elementos del lugar, lo que quedó y el testimonio de la propia víctima, que agonizando identificó a su atacante, hacía que evidentemente el Ministerio Público tenga la carga probatoria suficiente para poder defender este caso ante los jueces. Así fue que Mario finalmente conoció su condena un año después. La condena. Mario Martínez Ocampos no tardó en hacer frente a la justicia.
A mediados del año 2001, el pirómano que asesinó a la mentalista se enfrentó a un tribunal. Hasta el momento del juicio, Mario Martínez negó haber cometido aquel asesinato. Según él, lo único que pretendía era causarle el mismo daño que había sufrido por parte de la mentalista. Según Mario, entró a la oficina de Isabel García Calle sin saber que ella estaba adentro y prendió fuego con la intención simplemente de generarle daños a su propiedad, porque la mentalista fijaba domicilio en el mismo lugar donde hacía oficina. Pero su versión no convenció a los magistrados, quienes lo condenaron a 11 años de prisión, teniendo en cuenta que hasta el momento del crimen no registraba antecedentes ni episodios anteriores de violencia. Mario Martínez no cumplió su condena completa. Al alcanzar la tercera parte de ella, salió en libertad. Luego de recuperarla, decidió continuar sus estudios donde los había dejado. Retornó a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción para convertirse en abogado. Durante mucho tiempo pregonó su inocencia, asegurando que la justicia nunca lo escuchó, que la verdad sobre el crimen de Mariján Pisis nunca salió a la luz. Vamos a hacer una segunda y la última pausa en Escena del Crimen. Hoy estamos recordando el caso del año 2000. El 11 de septiembre del año 2000, un hombre, Mario, había acudido a Mariján Pisis como su última consulta, pero ya no era para conocer sobre su futuro o pedirle que ella logre hacerlo volver con su pareja, porque esa era su intención final después de una separación que habían tenido, sino que era para matarla. Él dijo que posteriormente se trató solo de un susto porque la engañó, la estafó por las consultas que le había cobrado y que nunca habían tenido el efecto que él quería. Esta mujer de origen peruano falleció después de 2 semanas en el hospital del Quemado y después de eso una investigación que no duró mucho, que apenas tuvo sus 6 meses en un tiempo ordinario de investigación, tuvo los elementos suficientes para que a él se lo condene. Pero ¿cuál es el perfil que tiene este hombre? ¿Es o no una sociopatía este arranque, teniendo en cuenta que aparentemente no tenía ningún tipo de antecedente o conducta violenta, conocida al menos públicamente con anterioridad? Un experto nos lo va a contar, pero a la vuelta de esta última pausa en Escena del Crimen. Última parte de Escena del Crimen, último capítulo donde vamos a explorar un poco a Mario, ¿verdad? A este autor material, moral y material del asesinato de Mariján Pisis. Esta mujer de nacionalidad peruana que falleció en septiembre, en realidad 2 semanas después del 11 de septiembre del año 2000, donde este hombre, paraguayo él, de 36 años, acudió a ella tiempo antes para intentar que ella, con los poderes mentalistas que decía tener, vuelva a conectarla sentimentalmente con su pareja, con su mujer, porque una cuestión en lo económico hizo que los dos se separen. Ella fue a trabajar a otro país y después a su vuelta es como que nada de ese amor que al parecer se juraron en un principio ya quedaba. Entonces, en esa desesperación acudió a ella, pero esas consultas no tuvieron su efecto. Esa última consulta del 11 de septiembre fue más bien un acto de venganza de él por lo que le había pedido como última ocasión ella. 1.500.000 guaraníes supuestamente para sacarle una suerte de payé que había sobre él. Entonces la roció con combustible, no sin antes hacerla beber un trago de esa misma nafta, y esto le ocasionó graves daños a ella. 16 días después de ese mismo acto, ella murió. Esto hizo que de un intento de homicidio el cargo sea a homicidio doloso. Él enfrentó
a un tribunal un año después y la condena fue a 11 años. Todo esto que les conté, teniendo a un hombre que aparentemente era dedicado a su familia, muy trabajador, sin antecedentes policiales, judiciales o alguna conducta violenta conocida al menos públicamente, nos hace sospechar de un arranque de ira. Algunos juristas le llamarían excitación emotiva, cuando algo, digamos, un botón, voy a explicarlo fácil, un disparador hace que le haga reaccionar de una manera iracunda. ¿Es o no así? ¿Se puede tomar o no así? Como no lo sabemos, evidentemente decimos acudir a la gente que entiende, que sabe, y este es justamente un experto que nos explica sobre una eventual conducta sociopática de este hombre, de Mario. Y esta es su explicación. Un ajuste criminal. La venganza es un plato que se sirve frío. Es una antigua frase que se hizo popular en el siglo XVIII. Extracción de la novela Las amistades peligrosas, de Pierre Chordalos de la Sion. El criminólogo forense español Juan Francisco Alcaraz, especialista en investigación criminal y perfiles criminólogos, explicó cuáles son las características del perfil criminal de Mario Martínez Ocampos. El tema de que le haga beber el líquido, la nafta, es claramente, te puedes dar cuenta de que tenía perfectamente premeditada la situación. Él hace uso de una pistola para intimidar a la tarotista, y esa es la forma de hacer que haga su voluntad, premeditada y totalmente concebida en su cabeza, de hacerle tragar la nafta, con el fin de incendiarla. Claro, si te das cuenta, es una muerte muy sádica, porque hacer que una persona se queme desde dentro, estamos ante un verdadero asesino por venganza, ¿no? Está haciendo un ajusticiamiento de una causa que él en principio, ha dado por bueno todos los trabajos que le ha ofrecido, pero bueno, llega un momento en el que también se da cuenta de que esto no es que no resulte, sino que están abusando, están estafándolo, y bueno, pues toma como medida ese camino. Él podría haber incluso, no sé, imagina, le podría haber dado una paliza y haberle requerido que le devolviese el dinero, o bueno, le podría haber difamado como que es una mentirosa, como que realmente ese negocio no va a ningún sitio, ¿entiendes? Le podría haber creado un mal que no hubiese llegado a el comportamiento tan sádico de hacerle beber nafta y quemarla. Entonces, ¿qué te das cuenta en esa conducta o qué aspecto aporta esa conducta? Pues que esta persona había depositado, probablemente por una cierta incultura, demasiadas esperanzas en que le iba a hacer un trabajo que le devolviese a su concubina. Entonces, es tal el dolor al ver no solo que no se ha producido, sino que ha sido engañado, estafado, que opta por hacer un castigo de cierto componente sádico. Sí, es peculiar, es peculiar. Yo particularmente considero que todo el mundo, casi todo el mundo, podría asesinar. Entonces, la diferencia es los componentes de la muerte y las circunstancias. Por ejemplo, imagínate que, bueno, pues matan a tu padre y entonces mentalmente tú quieres venganza y entonces te compras una pistola y buscas al autor y le pegas un tiro. ¿Es justificable? No, pero es equitativo. Dentro de tu justicia
en esa moralidad en la que tú te has criado, sabes que es una cierta venganza. Bien, hasta ahí. Pero claro, ese ímpetu de venganza es creado por un acto. Y otra cosa es cuando ese acto se desproporciona. En este caso es muy grande la desproporción. Imagínate, no hubiera sido lo mismo que entrevistado con esta tarotista le dijese que tiene que hacer un trabajo X y en ese momento que él se hubiera levantado y la hubiera estrangulado. Porque ahí podría haber perfectamente una causa, una rabia interior, me está engañando, la mato en el momento. Lo que no es justificable son los actos preparatorios de comprar el nafta, ir con una pistola para que haga la conducta que le va a exigir. Eso conlleva ya lo que se llama una ruptura del freno moral, pero voluntariamente. Toda persona tiene un freno moral, dependiendo de su educación. Hay gente que le cuesta mucho romper el freno moral, aunque lo estén pisoteando. ¿Me entiendes? Pero bueno, hay causas en las que se rompe, pero son equitativas. Claro, no es lo mismo romperlo en ese freno moral, en esas causas equitativas, a cuando realmente lo rompes con la antelación y preparación de dar escarmiento, de dar, ahora te vas a enterar quién soy yo. Porque ahí entra el componente realmente de que la conducta asesina no es que haya roto el freno moral, sino que la estás disfrutando, la estás viviendo. Por eso dicen que la venganza en frío se sirve mejor. En caliente es un acto, es una conducta, digamos, espontánea. Pero si la has planificado en frío, piensa que han sido muchos días o varios días planificando, pensándolo. Es como una forma de que no falle nada. No para que no te cojan, que también, para que no te detengan, sino para, sobre todo, cumplir el objetivo que es la venganza. De la otra manera, si es espontánea, pues a lo mejor, si no tienes la fuerza suficiente y le coges del cuello, o es más fuerte que tú, se va a librar. Pero de la otra manera, aseguras la muerte. Podría haber una semi-imputabilidad, es decir, un trastorno mental transitorio, un trastorno psicótico en un momento dado por la situación, algo que realmente te alinee de la realidad, podría darse. Pero de la otra manera hay una conciencia muy clara de que va a ejecutar el acto. Dentro de una conducta hay dos estadios, dos circunstancias. Él, cuando comete los actos, realmente es un vendedor ambulante, tiene una cultura limitada a esa situación, tiene unas carencias económicas, que es lo que hace que la mujer con los hijos vaya a Argentina a buscar una manera de ganarse la vida. Y esto también es lo que él inicia en ese proceso. Dentro de esa situación es cuando realmente ve que esta tarotisa, pues le puede ayudar en esa desconfianza que está adquiriendo por el cambio de comportamiento de su propia concubina hacia él. ¿Qué pasa? Que él actúa de la forma que hemos establecido, la asesina de forma, como te he comentado, con componentes sádicos, pero una vez que cumple prisión y sale y hace unos estudios, en este caso unos estudios legales para abogado, se da cuenta de que esa conducta no solo es irracional, sino que va a ser un peso pesado, muy pesado en el desempeño de la labor como abogado. ¿Quién contrata a un abogado que ha quemado a una persona o que ha asesinado? Entonces él lo que hace, con buen criterio, es intentar excusar, pero no por arrepentimiento. Claramente se ve, ¿no? Él no está arrepentido del acto. Él tiene que ajustar ese comportamiento a una nueva forma de vida, que es su nueva profesión.
tiene que excusar socialmente esa conducta, y una de las cosas que se utiliza muy cotidianamente por parte de los delincuentes es hacerse la víctima. Dicho esto, también te comento que en algún caso, en la primera etapa, él fue víctima de engaño. Él fue víctima de una persona que realmente lo que quería era una economía, un dinero a cambio del malestar, del engaño que le estaba produciendo esa situación. Pero eso no es justificable para ese tipo de muerte. No sé si me explico. Justificable sería que le hubiera dado una paliza, que no es justificable, pero sería equitativo. Pero lo que no puedes es meterle la boca nafta y quemarla. No. Hay una descompensación muy alta en el método, por mucho ajuste de cuentas que quiera él encauzar. Y él, una vez que tiene estudios, sobre todo en el ámbito jurídico, ve la desproporción. Es injustificable. Y lo que hace realmente es buscar una defensa, una excusa, porque si no, no va a poder nunca aplicar su profesión actual en la vida real. Nadie lo va a contratar. Conductas que muchas veces o muchos de nosotros no las vamos a tener por una cuestión moralista que tiene que ver mucho con nuestro ambiente, nuestra educación, nuestra cultura, de cómo nos educaron, que tenemos, digamos, esas reglas de la vida que nos hacen decir no, pero hay cuestiones muy inherentes a nosotros, de nuestra naturaleza misma, que sí la tenemos. Solo tiene que existir ese factor que la haga detonar. Y ahí es donde sale situaciones sádicas como las que tuvo Mario, ¿verdad? Obviamente que esto no lo digo para que todos entremos en paranoia y entrar en la introspección de decir todos somos asesinos. Claro que no tiene que ver con eso, sino que es para detenerse a pensar, a leer, a instruirse sobre la conducta humana, porque realmente siempre todos somos un misterio de alguna manera, y gente como Francisco, especialistas en este tipo de personas, son los que más entienden de reacciones como esta, ¿verdad? Y hay ejemplos y varios sobre conductas irascibles de personas que nunca nos imaginamos que iban a ser así y que terminan asesinando de una manera bestial. Señora y señor, llegamos al final de un capítulo más de Escena del Crimen. Recuerden ustedes que capítulos como este y todos de las 5 temporadas de Escena del Crimen los van a encontrar en nuestro canal particular de Escena del Crimen, en Unicanal, en YouTube, siempre en la plataforma, y también en varias de las redes sociales. Nos despedimos anunciándoles que evidentemente vamos a tener otro capítulo más nuevo, claro, la próxima semana, en nuestro nuevo horario de los sábados y la repetición los días domingos. Nos reencontramos, así va a ser, el próximo fin de semana. Adiós.